Amada Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Nuevamente estamos impartiendo la palabra del Señor, un poco de lo mucho que el Señor nos da. El Señor nos da de gracia y también damos de gracia. Damos gracias a Dios por este mes de mayo, con un poquito de calor. Bendito sea Dios porque nos ha permitido la vida y la salud. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es importante para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios es importante, el tema lo hemos llamado creados con propósito, y la lectura está basada en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 29, verso número 11. Dice la bendita palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuevamente lo leo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto me recuerda una historia precisamente que se ubica en el libro de Génesis, dentro de los capítulos 40 en adelante, acerca precisamente de José. José, uno de los hijos de Jacob, el cual fue vendido por sus hermanos, por la cuestión de la envidia, por la cuestión de que sus hermanos le tenían rencor. Sin embargo, no vamos a ahondar mucho en esto, simplemente quiero contar un poquito de esta historia porque precisamente José, días antes de que sus hermanos lo entregaran, lo vendieran como esclavo, precisamente José había soñado un sueño un tanto raro para sus hermanos, muy significativo, y precisamente de esto José precisamente tuvo que pedirle interpretación a Dios. Sin embargo, también sus hermanos y su papá, su padre, sabían que había algo raro dentro de sus sueños. Precisamente él se veía, la interpretación del sueño daba a entender que sus hermanos iban a servirle, y hasta su propio padre, que él era más grande que ellos. Por esta razón empezó a surgir las envidias, empezó a surgir muchas cosas malas dentro del corazón de sus hermanos. Y la historia nos cuenta cómo José, precisamente lleno de rectitud y en ese andar con Dios, Dios en su soberanía permitió que fuera vendido. Precisamente fue a parar a Egipto, a la casa del faraón, donde sirvió. Posteriormente fue acusado de algo que él no había hecho. Hubo un malentendido, pero por esta razón lo encarcelaron. Y José, sin embargo, esperó pacientemente en Dios. Y para que nosotros nos demos idea de la situación que pasó José precisamente por no dar pie al pecado, fue que él fue a dar precisamente a la cárcel. Imaginemos cómo era la actitud, cómo era el pensamiento precisamente de José al saber que por evitar pecar, la situación se había tornado más difícil. Sin embargo, José sabía que él estaba ahí con un propósito, y a pesar de todo, dice la palabra del Señor que el favor de Dios era con José y con aquellos que lo rodeaban. José estaba atento a todas las cosas, y Dios obró precisamente en esa cárcel de una manera increíble. Al final de la historia, como sabemos, José fue el segundo sobre Egipto. Dios le revela que habrá precisamente un periodo de abundancia, muchísima abundancia, pero que después vendría un tiempo de mucha hambre sobre toda la faz de la tierra. Razón por la cual José interpretó precisamente estos sueños y fue el segundo después de Faraón. El Señor lo enaltece y bueno, Dios cumple su propósito, y el propósito precisamente de esta situación es que la familia precisamente de Jacob, de sus hermanos, estuvieron a manos llenas durante ese tiempo de hambre. Dios lo puso hasta ahí con un propósito, y por eso entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Dicho esta historia precisamente de José, nos da a entender esta historia que aunque las circunstancias sean adversas,
también forma parte del propósito de Dios. Y yo preguntaba precisamente qué habrá pensado José en ese momento en el que fue entregado. Primeramente, ¿qué pensó José? ¿Qué habrá pasado por su mente cuando fue entregado, cuando fue vendido como esclavo? ¿Qué habrá pensado él? ¿Habrá pensado tal vez que Dios lo había abandonado? ¿Habrá pensado tal vez que Dios había olvidado de él? Somos seres humanos. Y por supuesto que José también en algún momento pensó y llegó esa idea a su mente de decir, ¿en dónde está Dios? Sin embargo, la Biblia no lo dice así, no dice que José pensara de esa forma. Al contrario, José mantuvo siempre firme su rectitud, su santidad, su comportamiento, como siempre lo había hecho. Las circunstancias adversas forman parte de nuestro crecimiento como cristianos. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa que estemos exentos de todas aquellas cosas malas, de enfermedades, inclusive de desgracias a veces que ocurren en nuestra familia, en nuestro alrededor. No estamos exentos de ello, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios está en control de todo eso y precisamente Dios tiene el control completo y en su soberanía Él mueve las cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, para darnos precisamente, como lo acabamos de leer hace un momento, el fin que esperamos. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, esperamos un final feliz, esperamos un final en el cual nosotros podamos alegrarnos. Cada uno de nosotros no espera un final triste, no espera un final desesperante, no espera una crisis al final de nuestros días. Cada uno de nosotros tiene una esperanza. Y precisamente Dios, a través de su palabra, nos dice que Él nos va a dar esa esperanza que nosotros tenemos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, a cada uno de nosotros nos ofrece una esperanza viva. Debemos aceptar que Dios tiene un propósito individual y exclusivamente para cada uno de nosotros. Lo debemos de aceptar. En el ejemplo que dimos de José, Dios le dio una lección individual a él y a la vez colectiva. Individual porque la lección fue para José, porque él lo vivió en carne propia. Y colectiva porque precisamente dice la Biblia que muchas naciones subieron a Egipto porque había muchísimo alimento. Y aparte, la parte más especial es que la familia de José, Jacob, sus hijos y sus nietos también, no pasaron ningún hambre. Y Dios cumple su propósito. Dios tiene un propósito individual para nosotros y a la vez colectivo. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero también Dios quiere manifestar su gloria y su poder y su amor en las personas que nos rodean. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versos 28, dice de la siguiente forma, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más claro no puede estar la bendita palabra de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser hijo de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle. Hemos sido llamados para que vivamos en santidad, para que podamos anunciar, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de descubrir precisamente ese propósito divino de Dios en nuestras vidas. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, cada uno de nosotros tiene una meta, tiene un plan divino aquí en la tierra, y mientras estemos aquí, es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que nos revele su propósito
en nuestras vidas. Dios es nuestro Padre y como Padre, Él ve por cada uno de nosotros. Si nosotros, todos los que tienen hijos, velan precisamente por sus pequeños y por los no tan pequeños, por sus jóvenes, ven precisamente las necesidades de sus hijos y cuando hay peligro precisamente advierten, inclusive si pueden ellos mismos como padres, y ustedes me darán la razón, hay ocasiones en las que impiden tal situación porque saben lo que va a venir. Si nosotros como seres humanos sabemos precisamente las malas situaciones que van a venir por una mala decisión, ¿cuánto más Dios? Dios se adelanta en el tiempo y dice una frase que me gusta mucho, el futuro para Dios ya es historia. Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe lo que va a acontecer y precisamente en su omnisciencia, Dios a veces pone circunstancias para que nosotros seamos evitados de algún mal. Y precisamente a veces esas cosas en donde Dios interviene en el tiempo y espacio, a veces a nosotros no se nos ocurre que Dios nos está librando de algo. Puede ser, no sé, a lo mejor se nos ponchó una llanta cuando llevábamos algo urgente, hay mucho tráfico, yo no sé, miles de cosas que a veces nos impiden ir a tal o cual lugar, realizar cierta acción, y nosotros no sabemos lo que hay detrás de eso. Sin embargo, Dios sí lo sabe, y Dios, que todo lo sabe, nos está haciendo un favor, nos está haciendo y nos está ayudando con un bien, a pesar de que no lo veamos así. Dios es nuestro Padre y lo tenemos que ver así, y como Padre Él vela por nosotros y Él da a cada uno de nosotros esa seguridad de que todo va a obrar para bien. Bendito sea el Señor. No así los planes del diablo, porque el diablo precisamente tiene un plan para cada uno de nosotros también. El diablo también tiene un plan, el diablo también tiene un propósito para nosotros, como hijos de Dios, para la humanidad. Él tiene un plan. Y dice la bendita palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No ha venido a otra cosa Satanás. No ha venido a alegrarnos la vida, porque muchas personas lo ven así. No ha venido a hacernos un bien. Ha venido a matarnos. Ha venido a destruirnos. Ese es su principal objetivo. Si el diablo pudiese quitarnos la vida en un instante, créanme que lo haría. Sin embargo, como lo dije anteriormente, Dios como Padre está velando por nosotros. Dios como Padre está atento a nuestras oraciones, a nuestros ayunos. Está atento a todas las circunstancias en las cuales nosotros nos desenvolvemos y no se lo ha permitido. Pero el diablo ha venido a eso. Solamente ha venido a destruir nuestra familia, a destruir nuestro trabajo, a destruir nuestra alma, a destruir todo lo bueno que Dios nos ha dado, porque todo lo que tenemos ha sido dado de parte del Señor. Aleluya. Solamente a eso se va a dedicar el diablo. No nos confundamos. El diablo jamás va a tener una buena intención, ni la más mínima intención la va a tener. Pero dice el Señor que Él ha venido para que tengamos vida. Gloria a Dios. Y no solamente para que la tengamos, sino para que la tengamos en abundancia, una vida eterna, una vida que no se enfoca precisamente en lo material. Dios nos ha compartido de su riqueza, pero sus riquezas espirituales, sus riquezas en gloria. Y esas riquezas en gloria son aquellas que están en la eternidad solamente. Bendito sea el Señor. ¿Cómo voy a encontrar ese objetivo precisamente? ¿Cómo voy a encontrar ese propósito por el cual Dios me ha creado? La palabra del Señor nos habla acerca de un tesoro escondido, que un hombre va y encuentra un tesoro en un terreno. Y precisamente dice que cuando lo encuentra, va y vende todo lo que tiene y compra precisamente ese terreno y se queda con ese tesoro. Y dice que es semejante al reino de los cielos. ¿Por qué es semejante? Porque precisamente nuestro tesoro es Dios. Ese tesoro precisamente escondido para muchos, para nosotros ha venido a alegrarnos la vida, la existencia y la eternidad. Bendito sea Dios. Cristo es nuestro tesoro.
Para comenzar a encontrar nuestro propósito, debemos de hacer lo que en esa parábola aquel hombre hizo. Ir y dejar todo lo que tenemos. Y yo me estoy precisamente abocando, no a que vendamos nuestras posesiones ni nada de eso, sino que dejemos todo lo que nos estorbe seguir a Dios. Y bendito sea Dios que Él en su palabra nos da todas las cosas. En su palabra encontramos todo. ¿Cómo vamos a encontrar el propósito en Dios? Pasando tiempo en su presencia, escudriñando las Escrituras y platicando con el Señor. Pasar tiempo en su presencia, cantarle, escudriñar su palabra. Solamente de esa forma podremos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y se preguntarán, ¿y cómo es posible que, cómo sabré qué propósito divino me ha sido dado? Hay muchas formas, y como lo hemos platicado, el Señor se lo reveló a José a través de sueños. A través de sueños muy significativos. A través de visiones, como por ejemplo el apóstol Pedro en Hechos 10, cuando le da precisamente un mandato a Pedro. Dios tenía un propósito para Pedro, y en Hechos 10 se nos describe precisamente que él tenía que ir a predicar a los gentiles. Al que no era pueblo de Dios, él tenía que ir a predicarle las buenas nuevas de salvación. Y directamente de parte de Dios, como le aconteció a Saulo en su conversión, al apóstol Pablo en Hechos 22, cuando el Señor directamente se le aparece en el camino y lo tumba precisamente, lo ciega, y empieza a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiempo después el Señor le declara lo que tenía que hacer. Y Pablo solamente siguió con el propósito con el cual Dios le encomendó que hiciera. Y como conclusión, mis hermanos, como conclusión podemos ver en el Salmo 139, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bendito sea Dios. Dios, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios había ya escrito un destino para cada uno de nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, en sus atributos divinos, Él para cada uno de nosotros ha formado un propósito. Propósito el cual el diablo va a querer destruir, va a querer robar, pero es nuestra obligación andar con el Señor y decirle que nos revele cuál es nuestro propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí. Iglesia del Señor, Dios más que nunca hoy quiere revelarnos su propósito en nuestras vidas, porque la gente lo necesita, porque la gente está desesperada, porque la gente está necesitada. Nosotros mismos necesitamos recibir un mensaje importante de parte del Señor. Que Dios les bendiga y sigamos en nuestro caminar con el Señor.